De la semana pasada para esta semana, las situaciones empezaron a tener algún vuelco. Empezaron a clarificarse porque nosotros, después de escucharlo a Massa en su discurso inaugural, dijimos que había un sesgo claramente ortodoxo de las medidas. Eso lo dijimos a la 1:30, claro, más o menos. Sí. Pero 2 horas después, media hora del audio que circuló de parte nuestra, 1 hora, salió un audio de una ex ministra de Economía de nuestro esquema, diciendo, no, hay un tufillo heterodoxo en el programa de Massa, por esto. Claro, de alguna manera tenían que construir algo que dijera, bueno, no es un ajuste ortodoxo de ninguna manera. Mire, tiene esto, tiene aquello, vienen por acá, van para allá. Y yo lo escuché también con cierto tufillo de querer explicar lo inexplicable, no sé hoy, pero cuando lo escuché a Amado, también. Amado, no hay que ver, no había nada para ver, estaba clarísimo en el discurso. Pero bueno, esto fue girando, te diste cuenta que, como bien dijiste vos, Bea, es un abogado reciente, que no ha ejercido la profesión, porque fue intendente, porque fue aquello, que fue allá, no es que estuvo en los debates, no fue fiscal, no fue abogado defensor, no ejerció la profesión. Administró correctamente el Tigre, pero eso, o el PAN, o el ANSES, pero eso no te da la capacidad de mantener un diálogo con el Fondo Monetario, donde se supone que hay un código mínimo de conversación, que cuando estás hablando, ¿qué vas a hablar con el Fondo Monetario? Hablas de macroeconomía, hablas de la política fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, que son los 3 pilares para conformar un plan económico. Y hay algunas causalidades en la economía usualmente aceptadas, otras son discutidas, pero algunas, y bueno, vos tenés que tener ese código. Con el Banco Mundial te pasa lo mismo, con el BID te pasa lo mismo. Entonces, se empezó a ver que había una orfandad en términos de discurso económico. Y ahí apareció la figura del viceministro, rutilante, importante, porque era el que iba a tener la macroeconomía en la cabeza, el modelo macroeconómico. Y el viernes pasado dijimos, bueno, ese es Rubinstein. Dicen que lo van a poner el martes, que en realidad, que está de viaje, que blum. Bueno, hoy es viernes. Y todos los que dijeron, incluido Cavallo, qué bien que va a venir Rubinstein, ahora no dicen nada en el sentido de decir, bueno, falta, ese raviol está vacío. ¿Quién es el que tiene el modelo en la cabeza? Siempre hay un modelo en la cabeza. Con Kirchner también. Con Cristina también. Lo hubo hasta el 2013 y después también con Kicillof. Por eso nosotros hacemos hincapié en la década ganada. Mire, hay un esquema económico en la cabeza que le tiene que dar cierta coherencia a las decisiones. Ese es el rol del ministro de Economía, que en el caso de Massa es complejo, porque es un abogado que es operador, no le podemos pedir que tenga. Y ahí aparecía Rubinstein. Claro, la política le dijo que no. ¿Quién es la política? Bueno, el resto del Frente de Todos. El Frente Renovador dijo que sí, el resto del Frente de Todos dijo que no, porque el resto del Frente de Todos necesita que sea, pero que no parezca. ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, claro. Van a hacer un ajuste, no hay duda, porque ya lo explicó Massa, pero que no parezca, como lo dijo Felisa o algunos otros economistas. No, esto tiene un tufillo heterodoxo. No es un ajuste. ¿Pero cómo no es un ajuste? No ves que... Y ahí se va armando un escenario. Claro, lo de Rubinstein era muy claro. Alguien que puede ser funcionario del gobierno de Cambiemos,
pasaba a ser funcionario del gobierno de Alberto. Bueno, no puede ser, eso es muy evidente. Es muy evidente. Bueno, busquemos otro. ¿No encontraron o lo están buscando? ¿O qué pasa? Pero era muy evidente. Entonces la política dijo, no, déjame seguir disimulando. Y yo entiendo que en ese disimulo no es solo Alberto, sino fundamentalmente Cristina. ¿Cómo sale Cristina a explicar esto? Que es inexplicable desde su patrón de pensamiento. Solo la política le dijo que no a Massa. No, fíjese, el sábado hicieron las primeras notas, el domingo hubo algunas más, pero el lunes salió a hablar Carrió en el programa de Morales Solá, lunes a la noche. Habló lunes, habló martes. Usted sabe que Carrió tiene una relación clara, una terminal clara con el sistema de comunicaciones a través de algunos de los medios más importantes. Esto que le digo no es ni para hablar mal ni para hablar bien, son datos, como usted lo está diciendo. Digamos, mire, no está ni bien ni mal, es Carrió, la sacaron a la cancha, después que algunos editores ya el miércoles empezaban a hablar del círculo que rodea a Massa, que es el círculo también conocido, que es el círculo donde Massa llevaba a Máximo a las reuniones. Cuando decía, Max se empieza a encontrar con el mundo empresarial. Y era ya Brito hijo, porque Brito padre no estaba, es Edenor, es en realidad algún medio que es América, es el hijo de algún petrolero, entendiendo como petrolero aquel que sabe dónde está el petróleo y cómo sacarlo, alguna empresa de energía, aparte de Edenor, ya generadora de energía. Era un grupo, y le empiezan a dar duro. Carrió marcó con precisión quiénes eran los amigos de Massa, y para decir quiénes eran los amigos de Massa, también le pegó a esos mismos amigos en Cambiemos o en Juntos o como se llame, porque empezó a decir, los que se juntan con Massa son estos, tienen lepra, pero hay algunos de los nuestros, dijo Carrió, que también se juntan ahí. Pareció muy parecido a eso que dijimos que se encontraban en la pizzería de Libertador, que se estaciona de punta y que es un número muy difícil en las matemáticas. Tardó, es el último número que fue un hallazgo en las matemáticas llegar a ese número, y se juntan ahí. Y Carrió dijo, mire, esos que se juntan ahí tienen todos estos problemas. Dijo cosas tremendas. Recién salió un exfuncionario dirigente de Cambiemos en el noticiero que escuchamos diciendo, no nos gustaron las declaraciones de Carrió, no se va. Bueno, no la pueden sacar, y si la sacan es un lío bárbaro, porque aparte va a hablar peor. Y Carrió hizo lo de siempre, habló 3 días y después dijo, no hablo más, pero cuidado que prefiero estar muerta antes de... Es muy parecida, mire que hoy yo hablé con De Renzi y le dije, De Renzi, si se nos termina el peronismo nos morimos de tristeza, cosa que yo ya dije alguna vez. Y De Renzi me dijo, se quedó callado, dijo, ¿qué hacemos nosotros sin el peronismo? ¿Qué hacemos nosotros sin la Patagonia? ¿Qué hacemos sin la Antártida? ¿Le vamos a dejar a los que le tenemos que dar las banderas a una Argentina que no va de la Quiaca al Polo Sur? Para nosotros, ¿está bien? Porque nosotros nos educamos con las Malvinas ya con los ingleses, pero nos pasaron la Argentina desde la Quiaca al Polo Sur. El Polo Sur diciendo, bueno, esto está en discusión, no lo van a... Pero nunca dudamos que no se iba a tocar eso. ¿Está bien? Porque ¿qué se justapone con el pedazo que nos toca? Algo de los británicos y algo de los chilenos. Y los chilenos, bueno, es obvio que a ellos les toca otro pedazo, así que ese pedazo es nuestro. Y con los británicos, bueno, los británicos estaban en retirada. No son estos británicos que ahora vuelven. Claro, De Renzi me dijo, sí, la verdad que, o sea,
esta historia de pensar que el territorio no es el territorio se nos complica. Y la Carrió dijo, miren que este es nuestro punto de inflexión, lo puso en otro lugar. Pero fue muy contundente, porque cuando ella dice eso es con el respaldo de los que uno dice que tienen que ver con la definición de la política. Entonces, en una semana a Massa apareció una parte muy importante del Círculo Rojo, porque eso también es Techín, que le dijo, ojo tus amigos empresarios, ojo tus amigos empresarios. Si viniste a hacer negocios, ojo, te estamos mirando. Y del otro lado, la política también le dijo que no con un nombramiento, por lo que acabo de señalar. No porque la política no quiere la política de Massa, sino porque quiere que sea esa política, pero que no parezca. De hecho, los dirigentes sindicales que se están comunicando con nosotros nos están diciendo, tenés razón, no te podemos acompañar. Intendentes también, vos sabés cuáles son las circunstancias, pero tenés razón, porque el gobierno ya nos habla de ajuste. Nosotros lo dijimos, ni bien escuchamos lo que habló Massa. Ahora lo están verbalizando. Muchachos, cuidado lo que van a pedir, cuidado esto, cuidado aquello. La discusión entre un bono y paritarias es una discusión profunda. Algunos sintetizó diciendo las dos cosas. Bueno, para hacer las dos cosas y que el bono quede subsumido en la paritaria que van a discutir, discutan las paritarias, que nadie mejor que los dirigentes sindicales para saber cómo está el sector y cuánto pueden hacer. Porque lo que quieren es un bono para que no se discuta paritaria. Claro, ahí vienen todos unos líos, ¿no? Porque como no hay comando en el plan económico, es al revés de lo que piensa la política. Con Massa, repito, Beatriz Pargueri, con Massa lo que no hay es comando en la política económica. Habrá operación, pero no puede haber comando, a diferencia de lo que piensan Cristina, Alberto y todos los que opinaron. No es cierto que hay comando con Massa, porque no tiene el modelo en la cabeza. Mire, el director de obra no levanta las paredes, no pela cable, no pone las piletas, los inodoros. Tiene la obra en la cabeza y la va llevando a los que trabajan. Pero para eso hay un director de obra. El ministro de Economía tiene el plan en la cabeza y los funcionarios, que son los secretarios, subsecretarios, le va marcando cómo su pieza entra en el rompecabezas. No lo puede hacer Massa, porque no puede tener el modelo en la cabeza. ¿Qué modelo? Neoliberal. Por eso es muy importante cuando usted dice que arrancó en UPAU. Claro, en economía es lo mismo que sean socialdemócratas o neoliberales, pero él no tiene el modelo neoliberal en la cabeza. Él tiene una formación donde dice va por acá, pero a la hora de ser el director de la obra, ser el director del edificio que se le cuesta. Entonces, ¿qué pasó? El secretario de Comercio hizo una declaración donde el ministro no le había dado instrucciones, porque no se las puede dar, y dijo que quería hacer costos. Pero si hace costos, tiene que empezar por las tarifas energéticas. ¿Por qué las van a aumentar sin hacer costos? Él dijo, yo voy a tener una Secretaría de Comercio que va a hacer costos. Y entonces inmediatamente le dijimos, empiecen por las tarifas, paren los aumentos, hagan los costos de la tarifa y después ver si tienen que aumentar o no. Lo mismo la nafta, el gasoil. Hoy salió YPF diciendo que tienen que aumentar, preparan pero no hacen costos. Ahí tiene que estar. Claro, el secretario de Comercio ahora dijo, no, el modelo es costas. Hoy hizo esa declaración. Sí, Costa. Sí, enviarse el espejo, digamos, precios cuidados. Que no hace costos. Y además hizo declaraciones de que está muy enojado como aumentó la indumentaria, que no lo sabía antes de asumir, se enteró ayer cuando salió el índice. Y los laboratorios. Sí. Ahora, si es costas,
no hace costos. Uy. No hace costos. El que dejó de hacer costos para hacer esa estupidez de precio cuidado fue Costa. Claro, ¿quién le explica al secretario de Comercio que son dos esquemas distintos? O hace costo o hace precio cuidado. Si no hace costos, te queda en una nebulosa la tasa de ganancia, porque tenés el precio, pero no tenés los costos. Y el que paga el pato son los sectores populares, salvo que te manden algunos productos para que dicen que se ocupan, pero no se ocupan nada. Mire, es como la devaluación de Kicillof, que la hizo él y le echó la culpa a Aranguren. Si vos haces una política, te tenés que hacer cargo. ¿Y esta es la Secretaría de Comercio que siempre quiso Alberto? Sí. ¿Que era la Secretaría de Comercio que tuvo Macri? Y sí, es la misma. No era de Feletti, ¿eh? No, Feletti queda al margen de esta por de eso, este análisis. ni bien. Lo designó a Feletti un martes, que era feriado. Claro, el día siguiente. Se reunió. ¿Con quién? Con los empresarios. Claro, y los supermercados. Y le dijo, mire que lo que va a hacer Feletti no tiene nada que ver conmigo, me lo tengo que aguantar. Y así fue. Y nosotros dijimos a Feletti, mirá, ya tenías que haber renunciado en ese momento. Él tenía un compromiso con algún sector del Frente de Todo y lo cumplió y es su caballero. Pero se sabía cómo terminaba esto. Mire, esta es la Secretaría de Comercio, no la que hace costos. Esta es la Secretaría de Comercio que desea el presidente. Y también Massa. Alberto socialdemócrata, Massa neoliberal por sus orígenes y por cómo piensa, y se encuentran en la misma política económica que la escuela austríaca. Mire, lo venimos diciendo desde hace rato. Ahora llegó el momento, el segundo semestre del Fondo Monetario. Nosotros habíamos dicho que este año había dos grandes periodos. El primer semestre, que todavía iba a tener un proceso de consumo, dijimos hasta abril, en abril después llegamos a junio, la cosa va para acá, y el segundo semestre va a tener dos periodos también, cuando se empieza a desacelerar la inflación rápidamente por la recesión y después vamos a entrar en depresión económica. Fue cuando dijimos, un billete de 20 pesos en el piso, se van a tirar de cabeza todo para agarrarlo. Y eso va a pasar con esta política económica, porque llegó el momento del ajuste, que fue la parte que no quiso bancar Guzmán. Y se fue. Y ahora es lo que quiso hacer Batakis, duró 24 días, porque no tenía espacio político personal para bancar esto. Y ahora es Massa, con un tarifazo, sin costos. Sin costo, y lo vienen como también medio... no termina de salir, no termina de definirse. Sin costos contables, estoy diciendo, no sin costos políticos, sin costos pero contables. todavía no lo cerraron todavía. Se demoró. Van yendo, bueno, porque esto es un proceso. Claro. Es un proceso. Y por el otro lado, le dijeron que no al que ordena el modelo para que haya comando, que no es Massa porque no lo tiene en la cabeza, y algún medio le dijo, esas amistades que tenés no nos gustan. O sea que de superministro, incluso hay que ver, yo no leí hoy el boletín oficial, pero hasta ayer no estaban las designaciones. No. Porque falta la ley de ministerios, que reordene los ministerios, porque tienen que darle de baja a producción y agricultura. Hoy son ministerios vacantes, porque tiene que salir la ley del ministerio, que le da ser un decreto de necesidad y urgencia, reordenando, así como se crean ministros por decreto de necesidad y urgencia, se tienen que achicarlas, ¿no? Si no salió hoy en el boletín oficial, Massa fue designado como ministro de Economía, no producción, agricultura, bla, ese organigrama no está. O sea, están trabajando. Las autorizaciones de importación que están saliendo, salen en automático, las que saca el sistema. Y si no, hay que esperar que esté la firma. Y usted debe estar sorprendida, ¿no? Pensando, no, pero ¿cómo no están designados? No, no están. Al menos hasta ayer.
Sí, estaban bastante demorados, sí. Estoy perdí esa costumbre de amanecer leyendo el boletín Bueno, vas a oficial. tener que volver, porque usted era la que me mantenía a mí informada ¿sabes lo sobre... que salía en el boletín Sí, oficial? a la media mañana tenía el parte, así que Sí. necesito que lo vuelva a leer, no va a pedir que yo... Pero le digo, hasta ayer no, porque lo chequeamos. Salvo que hayamos chequeado mal, vio que a veces entran por distintos lugares en la página, pero no estaban. Y por eso estaba en discusión si la Administración del Comercio Exterior la hacía Tombolini, como dijo, o la hacía el Vasco de Mendiguren, que era quien la tenía. Dijeron que la tenía Comercio, lo que es Bueno. ahora Comercio con Comercio Interior y Exterior. Claro, que era como ibas a asumir vos en su momento, Sí. cuando me ibas a reemplazar a mí, que eso es lo que habíamos arreglado con Vudú y con la Presidenta, y después la realidad cambió, y yo me quedé 2 años más. Porque cuando yo te dije a vos que ibas a ser secretaria de Comercio, y vos me dijiste, pero ¿cómo? De verdad, de todo comercio vas a ser, exterior e interior. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Bien. Después cambió y te Y tuve... yo me mirá. puse muy contenta de tener ese Comercio Exterior. Sí. Y yo te dije a vos, sí, muy contenta, porque era lo que sí, vos sabías de verdad. Y dijiste, pero yo Comercio Interior no te aflija, que se queda Serioli. Y después te tuve que llamar y decirte, mira, hubo una corrida, qué sé yo, ahora viene, asumís como secretaria de Comercio Exterior. Sí, sí, ¡ay, qué suerte! Me dijiste. Bueno, y yo me quedé 2 años más. Así asume Tombolini ahora, pero todavía no está en los papeles. Como tampoco está en los papeles el secretario de Agricultura y varios más. Insisto, tienen que cambiar, tienen que reordenar este tema. Y ahí es la firma del presidente y de la legal y técnica, que es Vilma Ibarra. Y qué sé yo qué está pasando, no lo sé. Pero por múltiples lugares están aconteciendo estos sinsabores para Massa, que a su vez está recibiendo de parte del mercado situaciones anómalas. Hoy no fue un buen día, fue un buen día para las acciones, no fue un buen día para los bonos. Ayer fue un mal día para las acciones afuera, de eso estoy hablando, los ADR, y estoy hablando de los bonos afuera. Hoy le creció un poco el riesgo país, ayer le había bajado muy poquito. Tuvo algún día que fue mejor, pero después tuvo, de los 5 días, tuvo 3 que le bajaron las reservas, tuvo 1 que le crecieron muy poquito, y hoy estamos en veremos. Sí, se sigue hablando de que finalizaría su mandato Pese, pero como que no se lo renovarían, pero bueno, ahí están. Pero como si esto fuera poco, tuvo que salir a hablar Pese, porque al ver Massa no puede hablar. ¿Qué va a hablar de la política monetaria? No puede dar ninguna conferencia de prensa sobre la política monetaria. Le van a hacer preguntas a propósito, a ver si tiene claras las causalidades, y no las va a tener. Entonces salió a hablar Pese. Como si esto fuera poco, Pese salió solo en una de los que ellos llaman radios amigas, esa con Navarrito y compañía, que igual que los otros tienen que ver con la pauta. Claro. ¿Está bien? Entonces tenés pauta, somos más amigos, no tenés... Igual que, mire muchacho, esto funciona, Navarro es así. Lo sabemos, no, yo lo he recibido en mi despacho a Navarro, así que yo sé lo que he hablado con él. Y él también. Pero yo funciono de otra manera, y creo haberlo hablado con vos. Sí. Y vos me dijiste, te reíste y te dijiste, pero ¿qué quiere ese muchacho? Está mal, ese chico está mal. Tenía una edad en ese momento, Navarrito, que le podíamos decir, che, ese chico. Bueno, y entonces... estuvo en el gabinete del que fue ministro de Economía por un tiempito. Sí, claro, y que antes sí, está clarito. Pero bueno, no importa, es él y su destino. Pero habló en esa radio y dijo que el swap estaba activado. Lo cual es cierto, pero si está en el activo del Banco Central, ¿cómo no va a estar activado? Pero, y él lo dejó correr, los periodistas que lo entrevistaron dieron a entender que si estaba activado significa que lo estaban usando.
Y entonces el mercado dijo, están usando el swap, tenemos para 90 días, porque hasta que agoten 20.000 millones, pero no podía hacer eso. A mí me llamaron algunos de la política, clientes, digo, mire, no puede ser, porque sería una noticia mundial que Argentina activó no el swap que lo pone en el activo del Banco Central, que eso significa activado, sí, está activado, está en el activo, sino que está activo en términos de que se está usando. Al otro día de esa declaración, el presidente del Banco Central dijo, bueno, que sí, que no, y ya ayer dijeron, miren, no, porque no se puede. Esto es una cosa... Claro, el presidente del Banco Central tuvo que salir a explicar lo que no puede explicar es cómo están sus reservas netas, las de verdad, cómo está. ¿Qué hizo con el oro? ¿Qué hizo con los encajes? ¿Qué hizo con los DEC que le mandó el Fondo Monetario para autocobrarse? Mire, si usted le saca todo eso, están con reservas negativas. Pero a su vez, y con esto vamos cerrando, usted sabe que cuando un juez califica la quiebra de una empresa, si no la califica en condiciones de mercado, la tiene que mandar a penal económico. Uno de los elementos que califican la quiebra por parte del juez que la lleva, el juez natural, es si el hombre, el directorio, cumplió con esa historia de buen hombre de negocios. Que es una historia, que es un criterio muy lábil, no está muy claro. Por eso está la sabiduría o no del juez. Decir, mira, te califico como buen hombre de negocio, no te califico como buen hombre de negocio, vas a penal. Y ahí empieza toda una investigación que es otra cosa. Para los presidentes y el directorio del Banco Central también. No, pero no hay buen hombre de negocio no. Una administración prudente. El presidente del Banco Central está obligado a hacer una administración prudente de las reservas del país, porque deja al país indefenso, así como el comandante en jefe del ejército, después está el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente, pero el 4 estrellas tiene que velar porque haya un armamento mínimo, tantos fusiles, tantas balas, tiene que velar, no puede dejar sin nada a la Argentina. El presidente del Banco Central tampoco puede llevar a cero las reservas. ¿Y cuál es el cero del Banco Central? ¿Cero o 2 meses de importaciones como mínimo? 2 meses de importaciones. Como mínimo. O sea, 3. Era 3 cuando usted me lo enseñó a mí, era 3. O sea, hace mucho tiempo atrás eran 3. Ahora supongamos que son 2 por la logística. Ahora 2 como mínimo son 7.000 millones, no, estos 7.000 que se están importando. 2 para una cosa son 3.500 como mínimo por mes, son 7.000. Más el negativo que ya tiene. Mire, pasa a los 10.000 fácil. Eso no es una administración prudente de las reservas. Y usted va a ver cómo la cara se le empieza a complicar al presidente del Banco Central. Yo no sé si él se quiere ir o quieren que lo vayan. Porque empieza a tener problemas penales. Ni le cuento cuando digan... Están hablando de directores también. Pero claro, porque estos son decisiones del directorio. El presidente del Banco Central también es un director. Claro. Por eso se vota, se toman decisiones, después ejerce de presidente. Por eso le digo, mire, hay un problema prudencial en la administración de las reservas argentinas que compete al presidente del Banco Central, también al presidente de la República, y puede ser, porque con esta historia de que todo termina en el presidente, pero no hay duda en el presidente del Banco Central. Mire, la están pasando mal. Vamos a ver cómo evoluciona, pero esto vamos semana a semana. Imagínese el boletín de la semana que viene, ¿no? Vamos a escuchar el boletín de Telam de las 7:30 la semana que viene, y vamos a escuchar el boletín que nosotros también vamos a pasar sobre la economía argentina. Ahora le viene el segundo boletín de Telam, así que usted se despide. Hay que